Bienvenidos a su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy una preciosa mañana de sábado, que Dios le bendiga ricamente porque entendemos que es lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hoy continuamos con una serie de mensajes, la vida pública de Jesús. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Todo este año lo vamos a pasar hablando de esa vida de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Jesús es nuestra esperanza de gloria futura. Y para leer la palabra de Dios, la leemos en el Salmo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria de Dios y la honra del hombre. Al músico principal sobre Griti, Salmo de David. Y dice el verso 1 de Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra. El nombre del Señor siempre será exaltado, será muy loado en la congregación de los santos y en el mundo, desde el fondo del mar hasta las galaxias más extensas, hasta el tercer cielo. El nombre del Señor siempre tiene que ser alabado, tiene que ser glorificado, tiene que ser exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Y dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, porque la gloria del Señor es la plenitud. ¿Y quién? Sino Cristo. De la boca de los niños y de los que amaban, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para así callar al enemigo y al vengativo. Y aquí vemos que cuando los niños pequeños se están golgojeando, sabemos que es que están alabando, sabemos que están adorando a nuestro Padre. Porque si las piedras, si nosotros callamos, las piedras gritarán la gloria de Dios. Y dice, cuando veo los cielos, las obras de tus dedos. O sea, aquí vemos que el Señor Jesús creó el mundo con los dedos, la luna y las estrellas que tú quien formaste, pues el Señor es nuestro creador, Él creó todas las cosas, aquí lo dice en el Salmo 8, y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Y sabemos que los ángeles pecaron, mas Dios no se hizo un ángel, pero el hombre pecó y Dios se hizo un hombre. Le has puesto poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, ya que el Señor hizo al hombre según a su imagen, conforme a su semejanza. Y dice aquí, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Sabemos que Dios le dio en el Génesis dominio al hombre para que enseñoreara la tierra. El hombre lo perdió a causa del pecado, pero Jesucristo lo recuperó en el huerto del Getsemaní, cuando él dijo que se haga tu voluntad y no la mía, devolvió al hombre el dominio, la autoridad de todas las cosas en la tierra. Y dice aquí, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy te damos mucha alabanza, Padre, mucha gloria, mucho conocimiento y sabiduría en el conocimiento tuyo, Padre, porque solo tú, Señor Jesús, eres nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro prosperador. Gracias por tu sangre, Señor Jesús, derramar en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Porque si nuestros pecados fueran rojos como carmesí, Jesús lo pone blanco como la lana. Y si fuera blanco como nieve, rojo como sangre, lo pone blanco como nieve, perdón. Y lo echa al fondo del mar y jamás se acuerda de ella. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre que nos libra, nos liberta, nos sana, nos salva. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por consolarnos. Te invitamos a este programa. Para Dios no es imposible que sea tú enseñoreando, Padre. Dame de nuevo para predicar tu evangelio a tiempo y a destiempo en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en breve con más de su programa. Para Dios nada es imposible. Shalom. Programa que está impactando las naciones. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16
Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante, este programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, busca, dale la campanita. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile, ven Espíritu, haz lo que quieras hacer
el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Retornamos a su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy, como siempre, un tema poderoso. Estamos tratando una serie de mensajes titulado La vida pública de Jesús. Y para eso nos vamos a Marcos. Marcos, el capítulo 1, el verso 35 dice así: Jesús ora en un lugar solitario. Y aquí tenemos que ver que nosotros tenemos también que invitar a nuestro Creador. Podemos orar en comunión con los demás, porque dice que donde 2 o 3 están juntos, ahí está el Señor en medio de ellos. Y cuando 2 están de acuerdo en algo, entonces el Señor lo hace posible. Pero nosotros necesitamos nuestro lugar secreto, nuestro aparte con el Señor, en nuestro altar para Dios. Nosotros tenemos que tener comunión íntima con el Señor para que el Señor nos revele cosas y nosotros conocer a nuestro Creador. Y dice aquí en Marcos 1, verso 35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. O sea, ¿qué nos enseña aquí el Señor Jesús? Que nosotros tenemos que levantarnos muy de madrugada a tener comunión con nuestro Dios. Sabemos que a las 3 de la mañana es una hora profética donde nosotros tenemos que levantarnos, donde se abren los portales espirituales, se abren tantos los celestiales que vienen de parte de nuestro Señor, y también el enemigo imitando, porque no tiene nada, es un monito que imita a Jesucristo, abre su portal. Entonces ahí en las 3 de la mañana es una hora donde se gestan unas guerras espirituales, las de más alto nivel. Aquí no está diciendo que esa fue la hora que Jesucristo se levantó, solamente estoy añadiendo este texto. Y dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Sabemos que a Jesús le gustaban los lugares altos, le gustaban las montañas, le gustaba orar donde está la naturaleza, porque la naturaleza viene a nuestro Padre. Y dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Al ver los discípulos que Jesús no estaba, salieron a buscarlo. Y aquí lo que yo quiero plasmar es que nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos hablando de la vida pública de Jesús. Nosotros tenemos que imitar su carácter, lo que Él hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía. Nosotros tenemos que buscar esa relación con Jesús que nos lleve a entender y a comprender cómo era Jesús. Y dice aquí, por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. O sea, aquí vemos que no solamente tenemos que predicar el evangelio en un solo sector. Nosotros tenemos que desplazarnos a otros sectores, tenemos que desplazarnos a otras regiones, tenemos que desplazarnos al mundo entero, porque Él dice, y hacer discípulos a las naciones. Y ustedes dirán, no, pero en esos lugares también hay personas que prediquen, pero Dios sabe lo que puede hacer cada quien con el Espíritu Santo en él y a quién puede atraer, porque somos diferentes y tal vez donde tú no puedas predicar el evangelio, llegarle a las personas, otros pueden con el Espíritu Santo dentro de ellos, en el nombre de Jesús. Y dice así que recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Aquí vemos que el ministerio de liberación era el ministerio de Jesús por excelencia. Acuérdense que Jesús, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesús por cuanto lo ungió para dar las buenas nuevas de salvación, que es predicar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas que Cristo iba a morir y iba a resucitar y nosotros íbamos a poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, aquí vemos esto. Entonces, dice la palabra de Dios en este contexto que el Hijo del Hombre
andaba toda Galilea, si nosotros tenemos que andar predicando, y que el Espíritu Santo del Señor estaba sobre Jesús, por cuanto le ungió para predicar las buenas nuevas de salvación, para dar vista a los ciegos. Aquí está hablando del espíritu de discernimiento, para libertar al cautivo, está hablando de liberación, liberar al oprimido, está hablando de darle apertura a las cárceles, a los que están en cárceles espirituales, a pregonar el año del Señor y el día de su venganza, día terrible en que el cielo y la tierra temblarán. Y dice en el verso 40, Jesús sana a un enfermo de la piel, después que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios, que es el ministerio de Jesús. El ministerio de liberación. Y acabamos de decir por qué, porque fue ungido para darle, para predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para darle vista al ciego, para libertar al cautivo, para libertar al oprimido, dar apertura a las cárceles, para pregonar el año del favor del Señor. Vemos que aquí Jesús recorrió toda, no alguna parte, toda Galilea predicando y expulsando. Y el verso 40 dice, Jesús sana a un enfermo de la piel. Tenemos que imitar a Jesús, que era incansable, predicaba el evangelio a tiempo y a destiempo, sanaba enfermos. Y me gusta mucho porque Jesús primero enseñaba, después Jesús manifestaba el Espíritu Santo con prodigios y milagros, libertando, sanando, restaurando. Esto es maravilloso, este es el ministerio, esto es lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Y dice aquí, un hombre que tenía una enfermedad en la piel se acercó y de rodillas le suplicó al maestro, si quieres puedes limpiarme. Yo digo, ¿cómo que si quieres? Claro que Jesús siempre va a querer limpiarte, Jesús siempre va a querer sanarte, Jesús siempre va a querer libertarte, Jesús siempre va a querer prosperarte. Tú eres que se lo tienes que pedir y acercarte y decirle, Señor, límpiame por tu sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y dice, movido a compasión, en el verso 41, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Es increíble. Jesús solamente extendió su mano y tenía una unción tan poderosa que el hombre quedó limpio instantáneamente, quedó sano instantáneamente. Y era que Jesús, su antídoto era la comunión que él tenía con su Padre, siempre apegado a través del Espíritu Santo y la obediencia que manifestaba ese siervo fiel. Ese nuestro Salvador es lo que tenemos que imitar. Tenemos que buscar al Señor de madrugada. Tenemos que vivir en oración constante. Tenemos que imitar el carácter de Cristo. Tenemos que llegar a ser esa estatura de hombre perfecto que Cristo quiere que nosotros seamos. Sabemos que solamente podemos lograr esa plenitud cuando estemos con Él en el cielo, pero tenemos que tratar de imitar lo más que se pueda en el nombre poderoso de Jesús a través del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Y dice aquí, al instante, no fue que pasaron horas diciéndole, sé sano por la llegada de Jesús. No, porque Jesús oraba, él oraba antes de salir a predicar. Él se santificaba, él se mantenía en comunión. Él obedecía al Padre y por eso Dios le respondía con su manifestación de gloria. Al instante se le quitó la enfermedad y el hombre quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Jesucristo siempre amonestaba en advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. O sea, aquí vemos que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace por nosotros. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Y ustedes dirán, pero es que Jesús ya no quería cenar, no quería trabajar. No, lo que pasa es que todavía no había llegado su tiempo de morir. Y el diablo había incitado a los sacerdotes, a los judíos para que arrestaran a Jesús, para que lo mataran. Pero Jesús sabía lo que el hombre tramaba en su corazón y él se mantenía discreto para llegar a ese punto del cumplimiento donde Dios quería llevarle.
Y tú que estás viendo esta televisión, tal vez te estoy hablando a ti, tal vez todavía no es el tiempo que tú salgas a la luz a predicar cosas que el Señor quiere que predique. Tenemos que en un momento de nuestra vida estar en perfil bajo hasta que el Señor nos dé la autorización de que podemos continuar. Padre, en esta hora yo oro por todas aquellas personas que están esperando una activación en su ministerio, Padre, para que lo que es en lo espiritual, Padre, se manifieste en lo físico, en el poderoso nombre de Jesús, que ellos entren en tu tiempo, que es el eterno, el tiempo cairo de Dios, que es el tiempo del cumplimiento. Cuando empezamos a entender, comenzamos a crecer para que por medio de la obediencia nos alineemos con nuestro propósito para el cual tú nos creaste, Padre. En esta hora, en esta mañana, yo oro por eso. Y también quiero orar por todas esas personas que están viendo el programa Para Dios Nada es Imposible, que lo han sintonizado y no han pasado de ese reino de tinieblas y quieren ser trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Yo quiero que tú repitas conmigo, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, que es nada más y nada menos que reconocer con tu boca, que decir con tu boca que Jesús es el Señor, confesarlo, como dice el libro de Romanos, y creer en tu corazón que Dios lo levantó del muerto, usted es salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. Y si quieres pasar de ese reino de tinieblas, yo te invito a que repita conmigo esta simple oración, esta simple palabra. Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único Señor, como mi único Salvador, como mi único amo, como mi único dueño, como mi único prosperador. Confieso que soy pecador, lávame con tu sangre, que limpia los pecados, sumérgeme en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida, limpia mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te serviré, Señor Jesús, a tiempo y a destiempo. Te voy a obedecer, Señor Jesús. Lávame, quita el corazón de piedra que ahora tengo. Ponme un corazón de carne y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero decirte que si has orado, si has dicho estas palabras de todo corazón y crees que el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos y confesaste que Jesús es tu único Salvador y que tú lo aceptaste como dueño, usted ha pronunciado las palabras más importantes de toda su existencia. En el nombre poderoso de Jesús, te invito a que visites una iglesia donde se predica a Cristo y su palabra y que lea la palabra infalible de Dios, que es la Biblia, a la cual por el medio de ella Dios te va a hablar y vas a conocer su carácter y vas a conocer de ese Salvador que es Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vas a saber que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna, según dice el libro de Juan 3:16, porque no mandó Dios a su Hijo a la tierra a condenar el mundo por medio de él, sino a salvarlo a través de él, porque esa fue la buena voluntad del Padre, reconciliar a la humanidad a través de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo creo que entres en ese chalón del Señor, en esa comunión con Dios. Y si hiciste esa oración, ya eres parte de la familia de Dios. Bendigo tu vida y la de tu familia, y que Dios se manifieste a tu vida de una manera sobrenatural. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy tratando un tema importantísimo, una serie de mensajes, la vida pública de Jesús. Shalom. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas
cadenas romper, cadenas romper, cadenas. nuestras manos, exaltándote, Señor, digno eres de gloria y de honor. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. No hay
No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese era el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. Retornamos a su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy, como dije anteriormente, un tema poderoso. Estamos hablando de la vida pública de Jesús, una serie de mensajes. Vamos a estar hablando mucho de Jesús de Nazaret en este año, porque Dios quiere que así sea para el programa Para Dios Nada es Imposible. Y para eso nos vamos a Marcos ahora. Vamos a buscar el libro de Marcos. Marcos el capítulo 2, el verso 1. Jesús sana a un paralítico. Si leemos toda la vida de Jesús, se mantuvo en servicio, poniendo los dones al servicio de los demás. Esto es increíble. Nosotros tenemos que poner los dones al servicio de los demás, siempre estar activo en el servicio al cual Dios nos llamó. Y dice el verso 1, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, y vemos aquí que Jesús de nuevo volvía donde él iba, porque a él tenía que supervisar que las cosas iban bien por allá y darle seguimiento a esas ovejas que ya habían entrado en el redil. Y dice el verso 2, se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba. Y qué bonito sería que nosotros también viviéramos experiencia, porque la fama precede al hombre y la mujer de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y sobre nosotros, cuando predicamos una palabra que es una palabra con denuedo, una palabra que no ha sido adulterada, una palabra que no ha sido distorsionada, la palabra de Dios y las manifestaciones a través del Espíritu, cuando le servimos por obediencia a nuestro Dios, cuando predicamos con denuedo la palabra de Dios, porque por eso las personas iban donde Jesús, porque Jesús hablaba como el que tiene autoridad, y como el que tiene autoridad, ellos sentían en su espíritu que estaban siendo sanados, ellos sentían en su espíritu que estaban siendo liberados, que estaban siendo prosperados, porque Dios estaba con Jesús a través del Espíritu Santo, que es lo mismo que tiene tú y tengo yo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Padre, que el propósito para el que nosotros fuimos creados en esta tierra, así como Jesús lo cumplió, se cumple en nosotros. Así veremos que las personas quieren y querrán acercarse a nosotros para que nosotros le prediquemos ese evangelio de salvación, ese evangelio de Cristo. Entonces dice aquí, se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera al frente de la puerta mientras él le predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico, señores, y a mí me gusta mucho esta historia de la Biblia. Y dice aquí, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una apertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijos, tus pecados quedan perdonados. Y esto es precioso, señores. Cómo la fe de esos amigos, cómo el amor de esos amigos activó la sanidad de ese hombre. Eso es amor, el tú poner la vida por tus hermanos. No hay mayor más que aquel que da la vida por sus hermanos. Dice el Señor, a ellos no le importaba nada. En su corazón ellos sabían que si Jesús lo tocaba, que si Jesús decretaba que fueran salvos, ellos iban a ser sanos, ellos iban a ser salvos. Ese paralítico, sus pecados le fueron perdonados. Esos pecados generacionales que tenía de su padre, primera, segunda y tercera y cuarta generación de atrás, fueron perdonados porque Jesús vio la fe que antecedía a sus amigos, vio el amor que el amigo les tenía. Y eso nosotros nos tiene que llevar a reflexionar, porque a veces sabemos que hay un hombre o una mujer de Dios que tiene el poder de Dios para sanar, para curar, para libertar, y debemos conectar las personas que conocemos, que tienen afecciones, que tienen pecados,
que tienen enfermedades, que no han sido liberados, con ese hombre y esa mujer de Dios, ante todo pronóstico, nosotros tenemos que despertar. El Espíritu Santo va a despertar a la iglesia de Cristo, pero tenemos que ser compasivos y conectar las personas que necesitan estar con ese hombre y esa mujer de Dios que tiene esos dones, para que la iglesia pueda ser liberada, para que el mundo pueda ser sanado, para que el mundo pueda ser salvado, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es que ellos, los maestros de la ley, no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. Creían que era un profeta, pero no creían que era el enviado del Señor. Más las Escrituras, la Torá, hablaba entera del Señor Jesucristo. Entonces en el verso 8 dice, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando, o sea, a través del espíritu de discernimiento, de conocimiento. Jesús pudo saber lo que estaban pensando, que es el mismo Espíritu Santo de Dios activado en diferentes funciones. Y dice, ¿por qué razonan así? Dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Y esto es poderoso, esto es lo que Jesús dijo. Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y esto es poder dunamis de Dios, que es más importante, dice Jesús, hablar o accionar, que es más importante especular o hacer la obra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Y dijo, jamás habíamos visto cosa igual, decía. Y esto es poder, Señor. Aquí tenemos enseñanza. Aquí tenemos que ser edificados en esta palabra. Porque mira cómo Jesús dijo que es más importante o que es más fácil predicar o hacer. ¿Por qué? Las obras del Espíritu Santo tienen que verse manifiesta. Si la palabra de Dios es poderosa, lo que predicamos tiene que verse el fruto de esa predicación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta el alma y los tuétanos y convence de pecado. La palabra de Dios tiene poder para derribar. Entonces, igual que la sangre de Jesús que rompe yugo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos devolvió a nosotros la libertad, la sanidad. Nosotros estamos pagos, fuimos comprados por un precio de sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igual que el nombre de Jesús tiene poder. Entonces, si usamos esas almas que nos dejó el Señor, nosotros vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces, no podemos perder, tenemos que ser ganadores porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo más excelente de Dios, no hecho con manos humanas, porque no es de este mundo, dice la palabra de Dios. Pero Él entró una sola vez y para siempre. Y podemos ahora entrar a ese lugar santísimo y adorar. Podemos entrar al santo lugar y adorar y tener comunión con nuestro Padre Celestial. Ya no es necesario esperar un año para que un sacerdote nos expíe los pecados. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, intercede por nosotros día y noche. Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro asistente legal, Jesucristo es quien defiende nuestra causa. Por eso nadie puede condenarnos. Nuestro Padre, Dios, es el juez, nuestro abad, nuestro papá, nuestro papito lindo. Por eso nadie puede acusarnos. Jesucristo es el que murió y el que también resucitó y el que firmó el acta de redención de pecado. Él clavó el acta de los decretos que no eran adversas en la cruz, pero cuando subió, cuando murió y resucitó, Él firmó el acta de redención de pecado. Somos redimidos, somos perdonados, somos lavados, somos limpiados a través del Señor Jesucristo. Jesucristo se hizo maldición por nosotros
cuando murió en la cruz del Calvario y fue en la cruz del madero, clavado. Dice la palabra de Dios que maldito es todo aquel que es clavado en un madero. Por eso las maldiciones generacionales, primera, segunda, tercera y cuarta generación de atrás, los espíritus ancestrales, los espíritus familiares, las maldiciones autoimpuestas por nosotros mismos y por nuestros dichos de nuestra boca, quedan nulas, quedan inoperantes en nuestras vidas, dice la palabra de Dios, porque las uvas agras de los padres, los hijos nosotros no lo comeremos, pero es la que creen, los que creen en el Señor Jesucristo y reconocen su nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual todos los demonios tienen que huir, ante el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señor. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de su programa. Para Dios nada es imposible. Hoy tratando una serie de mensajes, la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Programa que está impactando las naciones. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante que el programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, busca, dale la campanita. No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese es el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper. Retornamos a su programa Para Dios nada es imposible. Hoy con un tema poderoso, una serie de mensajes, la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y sigo leyendo en el libro de Marcos 2, llamamiento de Leví. Marcos 2, el verso 13 dice así: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. O sea, vemos aquí que ahí tenemos un Salvador, un Jesús en movimiento. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. O sea, vemos aquí lo que ya yo había dicho. Jesús siempre enseñaba y tenemos que tener esto bien claro. Primero, ante cualquier ministración que nosotros vayamos a hacer, sea una administración pública, sea una administración formal, sea una administración informal, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la Biblia, que es la palabra infalible de Dios, y ministrar según el Espíritu Santo, leer esos pasajes bíblicos según el Espíritu Santo, le digan que lean. Y dice, toda la gente acudía a él y les enseñaba.
porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñar. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Él es el maestro de maestros y nosotros su maestrico, como digo yo. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Me gusta la particularidad de Jesús, porque Jesús sabía quiénes lo amaban de corazón. Le dijo, sígueme. Y dice, y Leví se levantó y lo siguió. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hizo Jesús. Si Dios no pone en nuestro corazón que una persona va a estar al lado de nosotros para ser nuestros discípulos, tenemos que decirle, síguenos. Y dejar que el Espíritu Santo le convenza de que sí, de que debe seguir ese hombre y esa mujer de Dios, que fue lo que pasó aquí con Leví. Y Leví se levantó y lo siguió, porque el Espíritu Santo le confirmó. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar, no a llamar justos, sino a pecadores, señores. Y estos tenemos nosotros que tenerlo claro. Y que la iglesia es un hospital donde hay personas que van y deben ser sanadas, deben ser pastoreadas por el pastor de turno de esa iglesia, porque nosotros somos administradores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y nosotros aquí, los sanos, no necesitan un médico. Ya si usted aceptó al Señor Jesucristo como su único Salvador, amo y dueño, y usted ha sido sanado, ha sido libertado, usted ya tiene que ir reproduciéndose y predicar ese evangelio que ordenó Jesús a todos sus discípulos que lo hicieran, porque así es que lograremos reproducirnos. Entonces, los sanos no tienen, nosotros vamos a la iglesia a alabar y adorar a nuestro Dios, pero el trabajo de verdad se encuentra en las calles, se encuentra en los hospitales, allá afuera se encuentra en el mundo, atrayendo a esas personas que no conocen de Cristo, hablándole a esas personas, predicándole del amor de Dios, predicándole de la gracia inmerecida, de la misericordia que Dios ha tenido en el mundo. Porque este mundo no terminará hasta que entre el último, el cual Dios sabe que le va a decir, sí, te amo, Señor, te acepto y reconozco tu nombre, Jesús. Y dice aquí, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo. Dios no lo mandó a condenar al mundo a través de Jesús, sino a salvar al mundo por medio de él, porque esa fue la buena voluntad de Dios, reconciliar al hombre con Jesús, que es su hijo. Entonces le preguntaron a Jesús inmediatamente, eso era un bombardeo que Jesús tenía, aparte que tenía la misión de liberar, de sanar, de instruir, tenía la oposición, los espíritus que se le oponían. ¿Y a cuántos de nosotros a ustedes no les parece conocido? Que tenemos que estar a tono con el llamamiento, con el servicio al que Dios nos ha puesto. Y atrás tenemos críticas de personas que todavía no han renovado su mente y se dejan usar por el enemigo, que era lo que estaba aconteciendo aquí con Jesús. Dice, le preguntaron a Jesús sobre el ayuno. Y esto me lleva a decirle que Dunamis, Ministerio Evangelístico, acaba de salir de su 21 días de ayuno. Hicimos el ayuno de Daniel desde el día 1 al día 21 y Dios se manifestó poderosamente en el trayecto de todo ese ayuno. Pero el día 19 del ayuno, Raiza Montero en particular encontró respuesta del Señor. Y sigue encontrando respuesta del Señor, porque cuando ayunamos estamos sometiendo nuestra carne al Espíritu Santo, y empezamos a llenarnos de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. No estamos diciendo que esto va a doblegar el brazo del Señor, pero el Señor se agrada en que nosotros podamos tener autocontrol de nuestro cuerpo, porque tenemos que tener dominio sobre la carne. El Espíritu tiene que enseñorar en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí vemos que a Jesús le preguntan sobre el ayuno, y dice en el verso 18 de Marcos 2, al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Eso es increíble, cómo en el mundo la crítica presidió inclusive a nuestro Señor Jesucristo.
Ellos sabían que Jesús había venido de Dios, porque ninguno podía hacer cosas así como le hizo Jesús si Dios no estaba con él. Y cuestionaban cada detalle, cuestionaban cada movimiento de Jesús, cada accionar de Jesús. Sabemos que la mente de Dios el hombre no la conoce. Entonces dice aquí, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Y el verso 19, aquí vemos que Jesús le contesta, dice, Jesús contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día en que se le quitará el novio y ese día sí ayunarán. Aquí el Señor Jesús le está diciendo, mientras yo estoy con mis discípulos, mientras yo esté en el mundo con ellos, ellos están siendo llenos del Espíritu Santo, porque mi unción es transferible. Y dice aquí, llegará el día en que se le quitarán y ese día ayunarán. Y ese día llegó cuando Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre y intercede por nosotros. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fusionará el vestido y la rotura será peor, dice el Señor Jesús. Ni echa nadie vino nuevo en recipiente de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cueros nuevos. Y aquí está hablando que no todo tipo de enseñanza madura se puede dar en personas que tienen un conocimiento de principiantes. Aquí estamos hablando de que hay que lograr niveles en Dios para que el Señor nos pueda ir revelando cosas ocultas que Él solamente conoce y a quien Él quiera dárselo, porque lo secreto es para Dios y lo revelado para el hombre a quien quiera Dios mostrárselo, como dice la palabra de Dios. Y continuando hablando del Señor Jesús, dice aquí que Jesús es el Señor del sábado. Y el verso 23 de Marcos 2 dice, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el sábado? A mí me gustan mucho los discípulos de Jesús porque Jesús es el revolucionario y existió un antes y un después de Jesucristo. Y es que el reino de Dios no es cuestión de comida, de bebida, sino de amor, de justicia y paz en el Espíritu. Y él contestó, ¿nunca han leído? Me gusta la forma en que Jesús hablaba. Lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el ser humano y no es el ser humano para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Esto es poderoso, señora. Todo espíritu de religiosidad ahora, Padre, yo ordeno que salga de los cuerpos de personas que están viendo este canal y personas que estén aquí en este canal de televisión, si lo tienen, Padre, que sea roto, quebrado por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre poderosa que rompe yugo y por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que sea quebrado todo espíritu de religiosidad junto con sus asociados, que eso salga de la mente de las personas, que renueven su mente al entendimiento de Dios, salga de la voluntad, salga de su alma, de su espíritu, de su carne, salga de sus 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, eso salga de su vida al abismo sin retorno. Todo espíritu de religiosidad que se opone a la palabra poderosa de Dios, la cual es Cristo Jesús, tiene que salir. Es una orden, tanto en el continente americano, como en el continente europeo, como en el continente asiático, como en el continente oceánico, como en el continente africano. En el nombre poderoso de Jesús, le pido al Padre que desate ángeles guerreros que vayan bajando al mundo, ángeles ministradores de sanidad, ángeles ministradores de salvación, ángeles ministradores de liberación, ángeles limpiadores, ángeles cánticos nuevos, ángeles de la guarda que se posesionen en cada puerta y ventana, que entren por los hospitales, pasen por las calles, por las carreteras, donde quiera que haya un enfermo, una persona que necesita ser salva, necesita ser libertada en el poderoso nombre de Jesús, que entren a las cárceles, a las unidades de cuidados intensivos, que haya
un espíritu, a un avivamiento de espíritu a través del Espíritu Santo, una unción de resurrección que levanta a los muertos de donde están metidos, de esas cárceles espirituales de muerte, en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra de Dios es poderosa, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma, a los tuétanos y convence de pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nuestro Señor Jesús, nuestro soberano. Él es el soberano de los reyes de la tierra, es nuestro Elohim, es nuestro Salvador, nuestro libertador. Te reconocemos, Jesús, como nuestro único amo, como nuestro único dueño. Tú eres el pastor de pastores, tú eres el que deja las 99 por una, por amor. Oh sí, tú eres aquel que Herodes no pudo destruir, tú eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado, Señor Jesús. Tú eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar, porque era tanta tu santidad que no te pudo soportar. Tú eres aquel que resplandece en las tinieblas, Señor Jesús, y las tinieblas no han podido extinguirte, las tinieblas no han podido comprenderte. Tú eres el lirio del valle, Señor Jesús. Tú eres la rosa de Sarón, tú eres la estrella de la madrugada para aquellos que andan en oscuridad. Tú eres aquel que habló y el ciego vio, el cojo andó y el mudo habló. Tú eres Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, primero y último. Estuviste muerto, pero ahora vives para siempre, por los siglos de los siglos. Y tienes la llave de la muerte del infierno. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivo, para juzgar muerto. Y tu reino no tendrá fin. Señor Jesús, tú eres el amado de las naciones, el deseado, el hombre más grande de todos los tiempos. Con razón te llaman el conquistador, Señor Jesús. Conquistaste el mundo con tu amor. Tú eres nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Tú eres nuestro Rey de reyes y nuestro Señor de señores. Tú eres el excelso, tú eres el sublime, el más que suficiente, el príncipe de paz, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Tú, Señor Jesús, eres nuestro libertador y no hay tiempo para más. Quisiera quedarme hablando más del Señor Jesús y quiero decirte que tengas un fin de semana bendecido y que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo siempre esté contigo y los tuyos, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios nada es imposible. Dios te bendiga y Cristo te ama. Shalom. Forget yourself right now and just close your eyes and lift your hands and love Him. Everything in the instruments as we praise Him. His name is Jesus. Name above all names. Beautiful Savior. Glorious Lord. Emmanuel, God is with us. Blessed Redeemer, living Word, Jesus. Lift your voices.